Vamos a Mateo capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es la forma que Jesús nos enseñó a orar. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que significa es que la voluntad de Dios es un pedazo de la tierra, es un pedazo del cielo en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en su casa, el reino de Dios en todo lo que tú haces. Y si nos movemos bajo la voluntad de Dios, si nos movemos en el propósito de Dios, entonces nunca nos vamos a desviar, nunca vamos a fracasar, nunca vamos a estar derrotados, porque estamos bajo la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios ha destinado para nosotros. ¿Sabes? Tú estás casado, con la que estás casada, con el que estás casado o estás casada, estás bajo la voluntad perfecta de Dios. El que está casado, ya no hay nada que hacer. Está casado en la voluntad perfecta de Dios. Algunos están en la voluntad de Dios, algunos están en su negocio, en su profesión, en la voluntad divina de Dios. Están en el propósito de Dios, están haciendo, están moviéndose en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Sabes, en China, cuando reciben el año nuevo, aquí en Colombia, ¿cómo lo recibimos? Feliz año, y esto hacemos una fiesta, ¿cierto? En China lo reciben de una forma diferente. En China se dicen a las 12 de la noche: que todo ocurra este año según tu voluntad. Que todo ocurra este año según tu voluntad. ¿Y qué tal si todo ocurriera en nuestra vida según nuestra voluntad? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si se cumple todo lo que queremos? Y a veces estamos pidiéndole a Dios: Dios, por favor, yo quiero esto, abre esta puerta. Y la puerta está cerrada, bien cerrada. Y tú te frustras y te enojas contra Dios. Y te enojas porque las puertas no se abren. Pero cuando pasa el tiempo, tú dices: donde se hubiera abierto esa puerta, me hubiera pasado este mal. Y Dios en su misericordia cerró la puerta en esa relación. Dios en su misericordia cerró las puertas para que no se hiciera tu voluntad. Yo recuerdo que estaba en una relación amorosa tormentosa cuando era soltera, hace muchos años. Y yo estaba en esa relación y yo decía: pero es que él conoce de Dios, pero no era un creyente afirmado. Y yo decía: pero es que él conoce de Dios, pero es que yo quiero que él sea el padre de mis hijos, pero porque Dios no abre la puerta. Y yo peleaba con Dios, peleaba todo el tiempo. Y ahora digo: ay, gracias, Señor, por no dejarme meter en esa relación con ese man. ¿Qué tal? ¿Y a cuántos nos ha sucedido lo mismo? Que uno dice: uy, siquiera salí de esa relación. Yo llorando y estaba en una relación tormentosa. Uy, siquiera se rompió esa sociedad en la que estaba, porque no era la voluntad de Dios, porque era un yugo desigual. Siquiera se rompió esa relación de amistad, porque era una relación tóxica. Y muchas veces estamos no en la voluntad de Dios, sino en nuestra propia voluntad, en nuestras fuerzas, en lo que queremos. Dios quería levantar a Sansón y destruir todos los filisteos, pero no. Sansón era apartado para Dios, Sansón era consagrado para Dios con un propósito, pero Sansón tenía pecados morales. A Sansón le gustaban las mujeres filisteas, las mujeres que eran los enemigos del pueblo de Dios, y era terco, voluntarioso. Sus padres le decían: pero mira, ¿acaso no hay otras mujeres más bonitas? No, esta es la que a mí me gusta. ¿Y cuántas veces somos como Sansón? Señor, es que esta persona es la que a mí me gusta. Ese es el negocio que yo quiero. Eso es lo que yo quiero hacer. Y tú vas en contra de la voluntad de Dios. Dios te cierra puertas, pero a veces somos como el mulo. Dígale al del lado: usted no es como el mulo, ¿cierto que no?
Eso es para los que no vinieron. Usted no es mulo. Eso dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no se sienta ofendido conmigo, por favor. Pero la Biblia dice, no seas como el mulo, burro. No seas como el burro, sin entendimiento, que hay que ponerle un cabestro para que no se mueva. Porque Dios te muestra un camino y tú tomas otro. Dios te dice a la derecha y tú a la izquierda. Dios te dice, quédate, que te quiero plantar en un lugar. Quédate en esta relación, tú te sales. Quédate en este negocio, buscas otro negocio. A veces somos como el mulo y Dios nos habla a través de sueños y Dios nos habla a través de personas y Dios nos habla, pero no, somos voluntariosos. Somos voluntariosos. Sabes, Carlos y yo somos muy diferentes, muy diferentes. Somos polos opuestos, por eso nos gustamos tanto. Él es súper dócil con el Señor, súper dócil y súper obediente. Él es un niño juicioso. Yo soy voluntariosa. A mí me tienen que dar pao para entender. Dios me da un pao y yo ya entendí, bueno, voy a obedecer, Señor. Pero por eso me ha tocado chuparme desiertos, por eso he tenido que pagar las consecuencias de muchas cosas, por eso he pasado por el quebrantamiento, porque soy voluntariosa. Carlos no, Carlos Dios le habla y ya Dios está terminando la última frase y ya Él está obedeciendo. Y yo digo, ay, quisiera tener la voluntad tan dócil de mi esposo. Y he aprendido, ya no soy tan terquita ya, a mi parecer, pero sabes, era obstinada y ya a mi parecer, como los userquias. Dice, qué miedo cuando los userquias se encuentran, qué tercos, qué obstinados, siempre hacen las cosas que ellos quieren hacer. Pero yo no quiero ser así, Señor, ayúdame a no ser tan voluntariosa, porque el voluntarioso sufre, el voluntarioso tiene que pagar sus consecuencias. Por voluntariosos se dañan los matrimonios, porque son tremendos abogados para sacar un argumento y quieren ganar el pleito y sacan un argumento y sacan el otro, pero por un argumento se daña la relación. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un pleito o ganar tu relación? Voluntariosos. Por voluntariosos algunos los han echado de los empleos. Diga, ay. Por voluntariosos se les ha dañado amistades. Por voluntariosos nos toca pagar las consecuencias. Pero yo no quiero que tú seas, que se haga como tú quieras este año, que se haga como tu voluntad, no, sino que se haga la voluntad de Dios, que se haga como Dios ha planeado y ha destinado para tu vida, que se haga la voluntad de Dios. Y en el Salmo 143 dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Doblégame si me tienes que doblegar. Cámbiame, enséñame a conocer tu voluntad, porque es que si no la conocemos, entonces no podemos hacerla. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo a Dios. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Si tú no le preguntas. Si tú haces un negocio o haces una inversión y después vas donde Dios, Dios, bendíceme este negocio en el nombre de Jesús, amén. ¿Cierto? Que eso es lo que siempre hacemos. No, porque antes de tomar una decisión trascendental no vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que tú tienes planeado para mí? ¿Esta es la persona que tú destinaste para mi vida? ¿O esta es la que a mí me gusta? Señor, ¿este es el empleo que tú quieres que tome? ¿Este es el que me conviene? ¿Este es el empleo que voy a ser feliz? ¿O este es el que yo quiero? Es buscar la voluntad de Dios, no ir con todo el proyecto montado y organizado y luego, Señor, bendícelo. No, sino ir donde Dios a que lo bendiga, sino ir donde Dios y buscar su voluntad. Su voluntad. Y sabes, Dios habla. Dios habla. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué dice? Clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios habla. Si tú le preguntas, Él te va a mostrar, te va a revelar. Pero Dios está esperando que tú le lleves tu proyecto y le preguntes si es su voluntad o no. Porque si tú tomas tu voluntad y no la voluntad de Dios, te vas a equivocar. Si tú haces tu voluntad y no la voluntad de Dios, vas a pagar las consecuencias después. Puede que te salgan las cosas bien, puede que no. Puede que Dios te esté cerrando las puertas y tú te estés metiendo por las ventanas. Y más adelante tú dices, si hubiera preguntado a Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Porque tu voluntad tiene errores, tiene dificultades, pero la voluntad de Dios no. Y hay otra voluntad de Dios, hay varias voluntades. Está la tuya, está la voluntad de Dios y la voluntad de Dios permisiva. ¿Cuál es la voluntad de Dios permisiva? Que tú vas y le llevas el proyecto, o tú vas y le llevas la relación, y tú dices, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús, amén y amén. Y ya tú estás ahí metido, ya no hay nada que hacer, ya estás metido, ya estás involucrado. Y Dios dice, bueno, pongamos la mano ahí. Y entonces Dios dice, bueno, te metiste en esa relación, pero no era la que yo tenía para ti. Yo tenía algo mejor para ti, te adelantaste. Bueno, te metiste en ese negocio, pero yo tenía otro negocio más grande para ti. Te lo perdiste. Y esa es la voluntad permisiva, que es en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Que habían cosas que es buenas, tienes cosas buenas, pero no lo excelente, pero no lo perfecto, pero no lo agradable, lo que Dios tenía preparado para ti. Y les voy a leer en Génesis capítulo 18 y vamos a ver que Abraham hizo su voluntad. Y fue una voluntad permisiva, pero una voluntad que le trajo muchos problemas. Génesis capítulo 18, verso 9, dice, al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿está tu esposa Sara? Los visitantes son ángeles. Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo, en el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Sara había dejado de tener sus periodos menstruales. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos viejos? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que puedes tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? En el año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Así que los ángeles vinieron y les dieron este mensaje y les dijeron, vas a tener un hijo. Pero Sara se rió y dijo, no, nosotros tan viejos, ¿será que ya vamos a tener gusto y deleite? Nosotros tan viejos, ¿cómo vamos a poder tener un hijo? Y Dios les había dado una promesa, Dios les había hablado y entonces pasó el tiempo, 25 años, imagínate 25 años tú esperando una promesa. Si tú conociste de Dios, van 3 meses y estás desesperado porque no has visto la respuesta. Imagínate una promesa 25 años. Y ellos estaban esperando que Dios cumpliera. Y pasaron los años, y pasaron los años. Y Sara desesperada le dice a Abraham, venga Abraham, vamos a hacer algo. Yo te voy a entregar a mi esclava y tú te vas a acostar con ella. Cuando ella dé a luz, yo voy a recibir el bebé. Y ese bebé es como si fuera mío. Acuéstate con ella. Pues Abraham, ni corto ni perezoso, se dejaba mandar de la mujer. Fue donde la esclava, se acostó con ella y tuvieron un bebé. ¿Y qué sucedió? Pues nació Ismael. Ismael es la descendencia de Ismael, son los árabes. Así que los árabes son todavía un problemita delicado para el pueblo judío. Se le volvió un problema a Abraham, porque esta no era la voluntad de Dios. Ismael no era el proceso de Dios para él, era Isaac.
Luego tienen a Isaac y Dios le dice: la herencia, lo que yo voy a hacer contigo y tu descendencia es con Isaac, no con Ismael. Y tuvo que sacar a Ismael, tuvo que sacarlo de su vida y echarlo prácticamente, porque se le volvió un problema por haber tomado atajos. ¿Cuántas veces nosotros tomamos atajos en nuestras decisiones y en ser voluntariados y decir: bueno, si no me funciona plan A, entonces me funciona plan B? Si Dios nos llega tarde, entonces yo tomo otra opción. Y no era lo que Dios tenía para ti. No era lo que Dios había decretado para tu vida. No era el propósito divino. Tú te equivocaste. Tú la embarraste. Y entonces ahora hay que pagar las consecuencias. Y yo recuerdo que estaba en esa soledad terrible. Y entonces yo le decía: Señor, ¿pero cuándo, Señor? ¿Pero dónde está la persona que tú tienes para mí? Señor, me voy a quedar beata. Señor, y un día me puse a pelear con Dios. Ay, ¿sabe qué? Yo he esperado mucho y usted no aparece. Nada de nada, no levanto ni polvo. Así que estoy harta, Señor. Yo no veo el hombre que tú tienes para mí. Entonces yo como que voy a poner mis ojos por allá en los chicos del mundo. Tenía 21 años. Voy a poner los ojos en un hombre que no tenga el temor de Dios en su corazón. Estoy cansada, qué pereza. En mi angustia, en mis emociones, en las circunstancias. Y yo recuerdo que leí la Biblia esa mañana. Yo estaba enojada, muy enojada, porque veía que Dios no cumplía. Y entonces yo abrí la Biblia y me salió acerca de Isaac, Ismael. Isaac es la promesa de Dios. Ismael es la decisión de la voluntad de Abraham. Y Dios me dijo: listo, tienes el camino libre. Así, yo escuché a Dios, así que me habló: tienes el camino libre, escógelo. Tú verás si te quedas con Ismael, pero yo no te prometo la bendición. Tú verás, escoge tú. Tal vez tengas un matrimonio bueno, pero no era lo que yo te iba a dar. Tal vez sean las cosas bien, pero no era mi propósito, ni mi llamado sobre ti se va a cumplir. O esperas a Isaac. Y si tú esperas a Isaac, yo te garantizo mi bendición. Yo te garantizo mi propósito. Yo te garantizo mi llamado. Y entonces yo caí de rodillas y le dije: Señor, está bien, me rindo. Hoy me rindo. Y tomé la decisión de entregar esa área emocional. Y le dije: Dios, yo voy a esperar a Isaac. Yo voy a esperar la promesa que Dios tiene para mí. Yo voy a esperar tu voluntad. ¿Y qué pasó? 3 meses después conocí a Carlos y Dios tenía no solamente un matrimonio, sino un ministerio, un llamado, una iglesia, un propósito, milagros, sanidades, prodigios. Tu vida, tú existes hoy, estás en este lugar porque rendimos la voluntad a Dios, porque decidimos hacer la voluntad de Dios. Si yo hubiera hecho mi voluntad, no existiría mi querer ni victoria. Si yo hubiera hecho mi voluntad, no existiría el llamado y el ministerio que Dios ha puesto. Yo decidí hacer la voluntad de Dios. Me costó, claro, muchísimo. Obedecer para los voluntariosos es difícil, pero no hay sensación más hermosa y más maravillosa que rendir tu voluntad completamente al Espíritu Santo. No existe otra sensación mejor que la rendición al Espíritu de Dios. Trae satisfacción obedecer a Dios, aunque sea difícil. Trae satisfacción. Y no solo satisfacción, trae recompensa. Cuando tú sirves a Dios y te rindes y doblegas tu voluntad, trae recompensa. Trae recompensa. No estropees tu bendición por no conocer la voluntad de Dios. No estropees tu bendición y el futuro que Dios tiene para ti por no doblegarte, por voluntarioso, por terco, por bulo, como dice la Biblia. No lo hagas, no lo hagas. No tomes atajos. Y podemos conocer la voluntad de Dios a través del ayuno. Cuando tú ayunas,
entonces puedes buscar el rostro de Dios y pedirle: Señor, agudiza mis oídos espirituales. Cuando ayunas, se agudizan tus oídos espirituales. Cuando ayunas, escuchas la voz de Dios más fuerte. Cuando ayunas, lees la Biblia y la entiendes en colores. Cuando ayunas, estás conectado tu espíritu con Dios y puedes escuchar y conocer la voluntad de Dios. Cuando mi esposo iba a vender la empresa, entonces ya tenía todo organizado, iba a hablar con la socia. Y entonces estábamos ayunando 3 días para saber la voluntad y la dirección de Dios, porque a Dios se puede meter en todo. Y entonces estábamos terminando el 3er día de ayuno en la iglesia donde estábamos. Y entonces una pastora se acercó y dijo: ay no, esperen, necesito hablar con ustedes. Mira, hay algo como una decisión que ustedes van a tomar, no sé qué es, pero Dios me dijo que esperen, que no es el tiempo, que Dios les va a dar la cifra correcta para lo que van a hacer. Y esperamos, y Dios nos trajo esa cifra correcta a nuestra mente. Y por el precio que íbamos a vender la empresa era muy bajo, pero después que escuchamos la voz y nos dijo cómo hacerlo, vimos el fruto, porque buscamos la dirección de Dios a través del ayuno. Y en la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Hechos 13, capítulo 2, estaban los apóstoles ayunando y dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo habla mientras uno ayuna. Y dice en el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes cuál es la voluntad de Dios? Quédate quieto y busca la presencia de Dios. Que vámonos de la iglesia y vámonos para otra iglesia. ¡Ey! Quédate quieto y busca la voluntad de Dios. Tienes que estar cimentado y parado en la buena voluntad perfecta de Dios. Estuve en Estados Unidos y una colombiana me dijo: ¿y no te gusta Estados Unidos? Yo vivo aquí feliz, me encanta. Y yo le dije: no me gusta Estados Unidos. No, si es la gran manzana, la manzana verde. Y yo le dije: sí, es la manzana verde y qué rico vivir en Estados Unidos, pero yo estoy parada en la voluntad de Dios, que es estar en Sabaneta, que es estar en mi iglesia, que es estar en una iglesia de sanidades y milagros, que es ver el poder de Dios sobrenatural. Y no hay otro lugar en el que yo quiera vivir ni en el que quiera estar, sino parada en la voluntad perfecta de Dios. Así que, iglesia, tú estás en la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál es? Estar en SOS. ¿Cuántos dicen amén? Estar en este lugar. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Esa es. Y en Proverbios 10:21 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿No sabes qué decisión tomar? Quieto, espere que el humo se vaya, espere que el humo se vaya. Y cuando el humo se va, entonces puedes ver y escuchar la voz de Dios y tener dirección. Cuando el semáforo esté en rojo y la puerta esté cerrada, quieto, espere a conocer la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces tú dices: que me está pretendiendo alguien, pero no me gusta. No es la voluntad de Dios. Es que me quiero ir para Estados Unidos, pero tiene que ser por el hueco o quedarte ilegal. No es la voluntad de Dios. Es que tengo que estar en un empleo y tengo que mentir y hacer negocios torcidos. No es la voluntad de Dios. Es que estoy charlando con esta persona, pero nuestro carácter es súper diferente y chocamos todo el tiempo. ¡Ey! Escucha las alarmas. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Yo cuando estaba soltera y bueno, estaba en ese desespero, estaba en la iglesia y entonces había un chico con problemas cognitivos y él tenía un problema como en sus neuronas quemadas. Es en serio, no es una charla, es en serio. Y él vivía tragado de mí, se obsesionó conmigo. O sea, no podía obsesionarse con nadie, se obsesionó conmigo. Y entonces yo estaba en la iglesia recibiendo y yo sentía que me miraban y yo volteaba a ver. Uy.
Y entonces sí estaba alabando a Dios y me miraban y volteaba a ver. Iba para el baño y se iba detrás de mí. Yo le decía, no me persiga, por favor, es que tú me gustas. Y yo le decía, tú no me gustas, entiende, no me gustas. Y yo era súper dura con él, qué pesar. No entendía que tenía problemas, pero era súper dura. Escuche, usted no me gusta ni físicamente, ni nada de usted me gusta, por favor, no me moleste. ¿Y sabe qué decía? Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Y yo, a mi Dios no me ha dicho nada. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. No me vayas a castigar de esta forma. Y un día nos fuimos para un ayuno, unos bautizos. Y entonces él llegó y me pisó así duro. ¡Taque! Y yo, ¡ay! Atrevido, me pisaste. Y entonces me decía, es que todo lo que pise la planta de mis pies era mío. Y me volvió los pies nada. Y yo decía, Señor, por favor, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Si no te gusta, no es de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, punto. No se necesita mucho discernimiento para saberlo. Si no te gusta, no es de Dios. Y bueno, aquí Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no? No tomes decisiones cuando estés turbado, cuando estás angustiado, no se logra escuchar la voz de Dios clara. No tomes decisiones. La voluntad de Dios no trae confusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que se me fue la paz. Cuando Carlos y yo tenemos una regla y se llama discernimiento. Cuando vamos a tomar una decisión y no tenemos paz, stop. Si uno de los dos no siente paz, no nos movemos. No siento paz, yo no creo que sea de Dios, esperemos, no siento paz. Ah, bueno, quedémonos quietos. O al contrario. Y entonces, cuando vamos a hacer algo sencillo, o bueno, hace poco yo me fui de viaje y él no quería que fuera. Y yo, no, pero no pasa nada, yo quiero irme, déjame ir. Bueno, me fui, me pasó de todo. Se me echó una llanta, se me descargó el carro, o sea, me pasó de todo. Y yo dije, si hubiera escuchado la voz de Carlos que me dijo, no siento paz. Y cuando uno de los dos decimos, ese no me gusta, paro. Al principio era, no, pero es que pero es que se ve tan buena gente. No, de pronto es cosa mía. Claro, después la embarraban y uno decía, ay, si hubiera escuchado al Espíritu Santo, si le hubiera puesto atención a ese, no me gusta. Eso se llama discernimiento. Si no te gusta, no es de Dios. Así de simple. La voluntad de Dios no trae confusión. Y la voluntad de Dios, un hombre que será líder de nosotros renunció al trabajo y su esposa estaba embarazada y dijo, es que Dios me habló que dejara de trabajar y viviera de fe. Y yo le decía, tú eres un irresponsable, no creo que esa sea la voluntad de Dios. Sí, es que Dios me habló. Y yo le dije, no, eso es antinatural. Como Dios te va a hablar que no trabajes? El que no trabaje, ¿qué? Que no coma. El que no trabaja, que no coma. Y claro, su mujer terminó dejándolo porque sola tenía que sostener su casa. Entonces, la voluntad de Dios no trae confusión y la voluntad de Dios no va en contra de lo natural y en contra de la Biblia. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No va en contra de las cosas de la Biblia. Como que voy a orar para que a Julanita se le muera el esposo y luego yo me caso con él. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso va en contra. Voy a orar para ganarme la lotería. Si se gana la lotería, diezme. No hay que jugar la lotería. No va en contra de la voluntad de Dios. Entonces no va en contra de las cosas de Dios. No va en contra de la Biblia. Para conocer la voluntad de Dios hay que aprender a escuchar su voz. Y Dios habla a través de la palabra.
Hay algo que se llama logos y es lo que está escrito en la Biblia. De principio a fin todo es logos en la Biblia. Pero hay otro que se llama rema. Y rema es cuando tú lees la Biblia y tú dices: ¡ah! Esto me sale. ¡Ay! Me impactó eso que leí. Es el rema de Dios. Es lo que Dios te está hablando a ti. Y el rema lo necesitas para pelear las batallas. Cuando Carlos estaba muriendo de tuberculosis, yo leí en la Biblia donde decía: no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Dios. Yo me aferré a ese rema y lo profetizaba todo el tiempo. Carlos no morirá, sino que vivirá para contar las obras de Dios. Cada vez que pasamos por un momento difícil, preguntamos: ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Señor, dame un rema. Tenía placenta previa con Keren, amenaza de aborto, y yo le dije: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y Dios me dio una palabra donde decía: lo que es engendrado por Dios, el maligno no le toca. Y me quedé con el rema y peleé por Keren hasta que la vi nacer. La placenta subió. Y así hemos tenido remas en nuestra vida, que ha sido con lo que hemos peleado y con lo que hemos luchado. Cada vez que estamos pasando por algo, buscamos el rema de Dios, porque en la Biblia dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El rema llega a través de la palabra. Sabes, Dios habla a través de personas. A veces en conversaciones escucho: esto me lo está hablando Dios. Y Dios empieza a hablarme de un tema a través de personas. Y yo digo: esto es lo que Dios me está hablando. En conversaciones escucho a Dios hablándome a través de personas. Por eso lo importante de buscar consejo. ¿En quién? En nuestros padres. Los padres tienen un buen consejo, aunque nos dé rabiecita. Los padres. Después uno dice: ay, mi mamá tenía razón. ¿Cierto? Porque pasaron por ahí, tienen una sabiduría divina. ¿En quién buscar consejo? En sus líderes espirituales, en sus pastores. No pidas consejo a un necio, pídele consejo a personas que sepan más que tú. Si necesitas en los negocios, pues pide consejo a alguien que sea exitoso en los negocios. Si necesitas consejo en tu matrimonio, pídele consejo a aquellos líderes que trabajan con parejas, pero no se quede en su orgullo. Es que nosotros no necesitamos a nadie que se meta en nuestro círculo matrimonial. No, a veces necesitamos otra perspectiva diferente, que nos diga: hey, estás haciendo las cosas mal. A veces necesitamos eso. Cuando viene el apóstol, lo absorbemos. Es maravilloso hablar con él, porque imagínate, tantos años de ministerio, tanta sabiduría que puede tener un hombre de Dios como el apóstol Miguel Puy, y estamos escuchándolo. Dios habla también a través de los sueños. Pero escuche, Dios habla a través de sueños. Y si Dios te habla, si hay un sueño que te tiene inquieto, tú le preguntas a Dios: Dios, por favor, háblame, ¿qué significa este sueño? Empieza a orar, ¿qué significa? O a veces Dios habla a través de los sueños con algo que va a pasar, para que tú ores. No dejes pasar el sueño sin importancia. Comienza a orar. Tal vez Dios te esté librando de algo, o tal vez Dios te va a mostrar algo que va a pasar a través de los sueños. Y lo vemos a través de José. José era el soñador. José era el que soñaba y el que interpretaba los sueños. Pero también lo vemos con Daniel. También vemos el mover de Dios a través de los sueños. Interpretaba sueños. Ningún brujo, ningún adivino y hechicero pudo descifrar el sueño de este rey, pero Daniel sí, que tenía el Espíritu de Dios. ¿Por medio de qué también más habla Dios? Por medio de los dones de revelación, por medio de lo profético. ¿Cuál es la palabra profética de este año? Victorias extraordinarias. Así que Dios habla también a través de sus profetas. La Biblia dice: creed a los profetas y seréis prosperados. Creer. Tenemos que creer en la parte profética, porque Dios tiene algo allí especial.
Y dice en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron a través de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Juan, un profeta te dijo que ibas a quedar embarazados con tu esposa, ¿cierto? Y no podían tener hijos. Se cumplió la parte profética. Un profeta vino a este lugar y nos dijo que íbamos a estar en la televisión, y ahora estamos en Cosmovisión mostrando el poder de Dios. Un profeta vino a este lugar y nos dijo que íbamos a tener servicios múltiples cuando teníamos solo 2 servicios, y ahora hay 7. Por cierto, venga a orar mañana a las 6 de la mañana, que ahí estamos clamando por el poder de Dios sobrenatural. Y la profecía trae dirección. La profecía nos muestra el camino por el cual debemos de seguir. Así que prepárese, porque Fuego Intenso viene uno de los profetas más grandes del reino de Dios, Steven Switchen, donde va a traer una palabra de Dios bien reveladora. Prepárese. ¿Cuántos quieren Fuego Intenso este año? Amén. Porque necesitamos escuchar. Y yo ya estoy, Señor, ¿qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a hablar en agosto? ¿Qué nos va a decir a través de este profeta? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos hace estar confiados. Aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, aunque estés quebrado o divorciado, aunque estés pasando por situaciones de quebranto de salud, pero si tú estás parado en la voluntad de Dios, si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás en el propósito divino de Dios, entonces no temas, porque es como un tornado, el tornado envuelve y el tornado destruye, pero tú estás parado en el centro de ese tornado, en el ojo del tornado. Y si tú te mueves, ¿qué pasas? En el tornado te destruye. Tú estás parado en el ojo del tornado y tú sientes terror y sientes miedo y crees que vas a ser destruido, y así es estar en la voluntad de Dios. Tú estás en el ojo del tornado y todo está alrededor dando vueltas, y tú crees que te vas a morir en medio de esa dificultad. Pero estar en la voluntad de Dios es estar en el tornado, en el ojo del tornado. Y tú dices, Señor, estoy parado en tu voluntad. Tú me dijiste que mi matrimonio va a ser restaurado. Aunque todo esté dando vueltas, yo estoy parado en tu voluntad. Señor, estoy enfermo, estoy en el ojo del huracán, pero tú dijiste que yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Dios. Tú dijiste que yo no vería las enfermedades, yo no las vería en mi casa. Estoy parado en el ojo del huracán. Estoy pasando por una situación financiera, pero yo creo, Señor, y yo estoy en el ojo del huracán, creyendo en tu verdadera voluntad, que tú me levantarás. Estoy confiado, aunque todo parezca mal, aunque las circunstancias estén mostrándome lo contrario. Tu Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. José fue bendecido siendo esclavo porque estaba en la voluntad de Dios. José fue bendecido siendo preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Así que tú, sin importar en las circunstancias que esté, sin importar en lo que estés pasando, sin importar que el diablo te esté diciendo, te voy a destruir, voy a acabar contigo, no te vas a levantar, eres un derrotado, eres un fracasado, tú estás en el ojo del huracán, pero tú estás diciendo, yo estoy bajo la voluntad divina de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Él me levantará. Yo creo que Él me sanará. Yo creo que esta situación pasará. Yo creo que todo esto cambiará, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, todas. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Así que ponte de pie. Ponte de pie. Y no existe nada mejor que vivir bajo la voluntad de Dios, porque aunque el enemigo venga contra ti, como río, el Espíritu Santo levanta bandera y te defiende y se levanta por ti. Así que busca estar en la voluntad de Dios. Busca estar parado en la voluntad de Dios. Búscalo a través de su palabra, a través de consejeros, porque en los consejeros, en la multitud de consejeros, está la sabiduría. Búscalo a través de lo profético. Dile: Señor, háblame en lo profético. Háblame a través de sueños. Háblame. Y dile: Señor, en realidad yo quiero hacer tu voluntad. No la mía, sino la tuya. No lo que yo quiero, no lo que me gusta, sino lo que tú quieres para mí, Señor. Lo que tú has destinado para mí, eso quiero. No lo que quiero, sino lo que necesito. Y tú sabes que necesito, Señor. Tú sabes cuál es el propósito. Así que esta noche dile: Señor, hoy rindo mi voluntad a ti.
voluntad, Señor. Muéstranos el llamado, el propósito, el horizonte, Señor, porque tú, cuando tú quieres hacer tu voluntad en nosotros, entonces es bueno y es agradable y es perfecto. Y no queremos nuestra voluntad, sino la tuya, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Iglesia, les bendecimos. Amén. Libertad que pagaste tú por mí. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Cantaré sobre tu verdad que me dio la libertad. Libertad que pagaste tú por mí. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Es la